Vamos hoy a compartir una palabra. Me gustaría, ¿qué es eso que hay? ¿Qué es esto? Pero velo de cerca. ¿Qué es eso? ¿Un juguete o un cohete? Un cohete. ¿Es un juguete o es un cohete? ¿Cuál de las dos? Un juguete simulando un cohete. Esto vuela. Esto es capaz de ser lanzado al aire como un cohete. Miren, nosotros tenemos la salvación como un juguete. Nosotros creemos que nos podemos jugar con Dios. Creemos que nos podemos jugar con Dios. Y esta sociedad tiene a Dios como un juguete. ¿Usted sabe cómo es el juguete? Cuando el niño quiere disfrutar, ¿qué hace? Busca el juguete. El juguete no se busca para ponerse a llorar. El juguete se busca cuando yo quiero usarlo. Ustedes saben que esta sociedad ha cambiado el concepto de Dios primero por un Dios utilitario, un Dios al que yo puedo usar cuando me conviene. Oí pocos amén, no oí ni uno solo. Por lo menos ya oí uno. Hoy vamos nosotros a hablar bajo el tema la salvación no es un juego. Mira que el Señor, eso nunca estaba aquí, el Señor puso ahí eso delante y yo dije que no se lo lleven hasta que comience la prédica. Porque nosotros jugamos a Dios. Y hoy vamos a ver cómo es que nosotros jugamos a Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12. El tema de hoy, ¿cuál es? La salvación no es un juego. Otra vez, dígalo conmigo, la salvación no es un juego. Yo sé que el Señor va a hablar grandemente a los corazones, porque esta palabra la recibí, le voy a decir la verdad, 3 y algo de la mañana, el Señor me dio este mensaje para la iglesia. Yo sé que Dios hoy va a hablar a nuestros corazones. Hebreos 12, del verso 14, vamos a leer desde el verso 14, dice, procuren vivir en paz con todos, y repita conmigo, y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vuelvo a repetir, y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso de que ya recibí a Jesucristo y ya mi salvación es segura, conforme a esta palabra, es una falacia, es una mentira. Porque nadie puede ver al Señor sin santidad. Y dice primero, procuren vivir en paz con todos. Procuren vivir en paz con todos y en santidad. Es decir, no tener conflicto pendiente, no tener ninguna ofensa pendiente, ninguna herida por resolver, ninguna ofensa no resuelta guardada en nuestro corazón y vivir la santidad. Pero a nosotros se nos ha presentado la santidad como algo inalcanzable. Se nos ha hablado de santidad como algo que es exclusivo de ciertos escogidos de Dios
y que nosotros lo hemos visto en una pared, un yeso, porque fueron personas que entregaron su vida a Dios y vivieron en santidad, y entonces los hombres han declarado que son santos. Vamos a ver hoy, en estas palabras que vamos a compartir, el valor de la santidad y cómo la santidad podemos alcanzarla y cómo podemos conseguir salvación. Diga paciencia. Por ahí es donde comienza la santidad, por la paciencia. Porque mediante la paciencia nosotros ganamos nuestras almas. Si nos desesperamos, vamos a estar desagradando a Dios. Y todo lo que no agrade a Dios es violación a la santidad que Él espera de nosotros. Vamos ahora a leer desde el verso 10 del mismo Hebreos 12 para ver el contexto donde este versículo es mencionado en la palabra de Dios. Dice a partir del verso 10, la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo. Es decir, hasta que nos mandaron a la calle a hacer vida pública. Fue un corto tiempo. Y como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio. ¿Y para qué? Participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Quiere decir que la santidad por sí mismo es imposible lograrla. La santidad solo la conseguimos cuando nosotros hacemos a Dios socio. Cuando nosotros hacemos un trato con Él, donde yo te voy a incorporar, yo te voy a tomar en cuenta para todo. Y eso se llama rendirle la vida al Señor. Yo le entrego todo a Él para que Él se haga cargo de mí, para que gobierne mi vida, para que me dirija en todo. Póngame el verso 10 de nuevo. Diga, para que participemos de su santidad. Quiere decir que tiene que haber una sociedad. Tiene que haber una participación. Tiene que haber un intercambio con Dios. Y ese intercambio es el propósito final de la vida en santidad. Y ese intercambio se llama comunión con Dios. Vamos a ver si nosotros podemos entender un poco cómo es que esto funciona, para saber cómo podemos nosotros alcanzar la santidad. En el Evangelio de Juan nos narra la historia de un principal de los judíos llamado Nicodemo, que va y le pregunta a Jesús, ¿qué hay que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde, pero tú siendo maestro, me haces esa pregunta, porque él era un maestro de la ley. Y le responde Jesús diciéndole, para ganar la vida eterna hay que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu significa bautizarse, nazco del agua, hago un testimonio delante de la congregación de los santos y nazco en el Espíritu cuando me arrepiento de mis pecados y recibo el perdón que es por la sangre de Cristo que nos limpia
de todo pecado. ¿Estamos copiando bien? Entonces el nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino. Quiere decir que el que no ha dispuesto su corazón para entregárselo al Señor, no tiene entrada en el reino de los cielos. Para entrar en el reino, les es necesario, dijo Jesús, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Pero cuando ese nuevo nacimiento se da, que es cuando nos rendimos al Señor, cuando quebrantamos nuestro corazón y en arrepentimiento reconocemos nuestras debilidades, pedimos perdón por nuestro pecado y le entregamos nuestro ser a Jesús, entramos en una etapa donde experimentamos algo que nunca habíamos experimentado. Y es un amor en el interior, donde lo que queremos es en todo lugar, en todo, manifestar a Jesucristo, estar con Él. Porque ese amor que llena el corazón, ese amor hace que nuestra vida sea transformada. ¿Cuántos han experimentado ese primer amor al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y uno no quiere dejar de agradarle, uno no quiere fallarle en nada. Y uno entonces comienza a averiguar qué es lo que tengo que hacer para yo conservar esto que hay en mi corazón. Bueno, pues ese nuevo nacimiento se da en el Espíritu. ¿Cómo se da? Cuando no conocemos a Jesucristo, la muerte está en nosotros, muerte eterna. Estamos destinados a condenación eterna. Y al estar destinados a condenación eterna, el pecado que hay en nosotros hace que nosotros vivamos según la carne. Pero una vez conocemos a Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro interior. Y en 1 Corintios 3:16 dice que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros somos un lugar donde la presencia de Dios habita una vez tenemos a Cristo. Y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Ese Espíritu que nos ha sido dado es el que produce ese amor en nuestro interior. Espíritu que no lo tenía aquel que no ha tenido un encuentro personal, cercano y directo con Jesucristo. Entonces, ese espíritu que estaba muerto en nosotros cobra vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y ese espíritu que estaba muerto en nosotros, ahora cobra vida. ¿Por qué? Porque hay un derecho que nosotros adquirimos para ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, para ser escogidos de Él, para redención, para perdón de nuestros pecados y para salvación y vida eterna. Entonces ese espíritu que nace de nuevo en nosotros nos hace ahora seres completos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó tripartito, conforme a Primera de Tesalonicenses 5:23, nos dice que todo su ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y dice, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Nosotros somos un cuerpo con un alma? No, nosotros somos un espíritu, porque Dios nos creó como espíritu. Pero Él puso alma en nosotros y creó un cuerpo del polvo de la tierra para que ese cuerpo fuera el depositario de un alma y de un espíritu. Pero el hombre perdió ese espíritu que lo conectaba en la comunión con Dios, perdió ese derecho cuando pecó. Y al perder el derecho de estar en comunión con Dios,
el hombre arrastró maldición, enfermedad y muerte. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es lo contrario a la condenación? Es la salvación. Por el pecado, nosotros somos condenados, pero por la santidad nosotros somos salvos. Y si entendemos esto, vamos a entender que no hay posibilidad de nosotros cambiar, de ser cambiados, de ser transformados en nuestro ser, si no es con la ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo. No hay otra manera, no la hay, de nosotros ser transformados. Entonces, cuando nacemos de nuevo, gracias, para que ustedes vean, de casa de fuera vendrán. Que en el altar servirán. Entonces, volvamos al origen. ¿Qué nace de nuevo en nosotros? ¿El alma o el espíritu? Nace de nuevo el espíritu. Y cuando nace de nuevo el espíritu es porque somos restaurados a la condición original del hombre que fue creado como espíritu por Dios, porque el espíritu es el que da la vida. Y como el espíritu es el que da la vida, Dios creó al hombre como un espíritu, le puso alma para que tuvieran un cuerpo, y ese espíritu lo desconectó el hombre de Dios cuando pecó. Cuando nos convertimos al Señor, cuando en nuestra alma le decimos sí al Señor y rendimos nuestra voluntad, entonces el velo se rompe. El velo se rompe quiere decir que ya no hay nada que nos separe de la comunión con Dios. Que ya nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Que ya nosotros adquirimos una herencia de ser hijos y los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Esto es un privilegio que solo los hijos lo pueden experimentar. ¿Cuántos pueden testificar que han vivido esa transformación en su vida? Eso nos hace a nosotros diferentes. Nos hace seres completamente diferentes. Nos da derechos. Nos da derechos a reclamar como hijos, a demandar como hijos, a tener propiedad como hijos. Una herencia que nos la transmitió Jesús como hijo de Dios para sus hijos, aquellos que le reciben a Él como Señor y Salvador y le entregan toda su vida a Él. ¿Estamos entendiendo bien? Entonces, ¿qué es lo que nace de nuevo? El Espíritu. ¿Y qué es lo que se convierte? ¿Qué es lo que se convierte? ¿El alma o el espíritu? Expliquemos esto. Lo que se convierte es el alma. ¿El alma qué es? Los psicólogos hoy, díganme, ¿qué es lo que es carácter? Aquí hay psicólogos. ¿Qué es lo que es carácter? Que hoy la psicología moderna le llama carácter. ¿Qué es? Que el conjunto de rasgos característicos de una persona. Quiere decir, ¿qué es lo que tú eres? Eso es lo que se llama el carácter, lo que tú eres. ¿Y qué compone el carácter? ¿Qué compone el carácter? La mente, las emociones y la voluntad. La mente, los pensamientos, las emociones del corazón y la voluntad. La capacidad de elegir, de escoger y de tomar decisiones.
¿Cómo le llama la Biblia al carácter? Un término que es espiritual. Le llama alma. El alma es lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos, que está en este cuerpo, pero que en un momento se va a despegar del cuerpo, va a ir a Dios. ¿Qué va a ir a Dios? El espíritu con el alma. Las dos cosas van a ir unidas a Dios, pero cada una tiene su identidad. El que ha nacido de nuevo, ese espíritu, está vivo. El que no ha conocido a Jesucristo no ha conocido a Dios. Y el que no ha conocido a Dios no tiene la gracia que se llama salvación. Así es que nosotros que hemos recibido a Jesucristo, conforme a la palabra que Él ha declarado, nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna. Y lo podemos proclamar ante el mundo, que somos salvos por su gracia, que somos salvos por su obra redentora, que somos salvos por lo que Él hizo en la cruz. No lo hizo nadie más. Ahí eso no hay virgencita que fue la que entregó cuerpo y sangre. Solo Jesús. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres. El camino a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino. Y si Él dijo, yo soy el camino, es porque los demás no son camino. Él dijo, yo soy la verdad. Porque el mundo nos vende a nosotros mentira y el enemigo nos ha engañado con la mentira. Y Él dijo, yo soy la vida. Él es el dador de la vida. Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Si alguno se convierte al Señor, el velo se quita. Se rompe lo que nos separaba de Dios y comenzamos a tener revelación de quién es Dios. Tenemos un encuentro con su presencia que nos da a conocer los misterios que el hombre natural no puede por sí mismo alcanzar a conocer. No puede, porque si pudiera, Dios se hubiese revelado a los sabios y entendidos del mundo. Se hubiese revelado a los poderosos, se hubiese revelado a los hombres que detentan el poder aquí en la tierra. Sin embargo, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que nadie tenía por estima escogió Dios para que los poderosos sean avergonzados. Y en eso vil, en eso menospreciado, ahí estamos nosotros. Ahí está la iglesia. Wow. Dale un aplauso al Señor. ¿Y cómo vamos nosotros ahora a aplicar esto que hemos escuchado a lo que estamos viviendo en este tiempo? Le aseguro que lo he escuchado tanto en jóvenes como en adultos. Pastores, que usted es demasiado radical. Usted es demasiado cuadrado. Es que eso no es así. La vida no es así. Óyeme, ¿qué de malo tiene que uno se llene de gloria cuando una ropa le cae bien y que usted sepa que usted es mejor vestida que las demás? Eso me hace sentir a mí bien. ¿Qué tiene que ver con que yo enseñe partecitas de mi cuerpo? Lo que anda buscando es que no se desricen, que no usen nada como hay muchos cristianos por ahí. Pastor, no sea tan radical. No sea tan radical. Y ustedes han escuchado por ahí la expresión el Evangelio Light. ¿Ustedes saben a qué se refiere el Evangelio Light?
A ver si me pueden decir. Al evangelio de la conveniencia. Ese es el evangelio light. Es decir, yo voy a cumplir con todo lo que me digan si me conviene. Si a mí me gusta la ropa, los adornos, el cuerpo, yo voy a exhibir mi cuerpo, aunque la palabra de Dios dice que es templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de dinero, no, pero es que el dinero lo resuelve todo. Aunque la Biblia diga que no nos apeguemos a las cosas terrenales, pero yo soy humano y yo tengo necesidad. ¿Qué hay que ser tan radical? ¿Por qué hay que ser tan radical? Eso de que no busquemos dinero. Pero asimismo, ¿cómo es esto de que debemos depender de Dios? Y entonces, y mi decisión, y lo que yo quiero hacer, y si yo quiero ser presidente, ¿por qué yo tengo que ir donde Dios y no tengo que trabajar como lo hacen todos? Porque yo veo que muchos han llegado a presidente y no le han orado a Dios para ser presidente. Entonces, y nosotros hemos creado estereotipos del evangelio donde no somos radicales con lo que Dios ha establecido en su palabra. Contaminamos la palabra de Dios queriendo hacer nosotros lo que nosotros queremos. Obrar a nuestra manera y no como Dios nos ha enseñado en su palabra. Hacer las cosas como nosotros queremos y no como el Señor nos ha instruido. Es decir, que tenemos la salvación como un juguete. Lo uso cuando yo quiero complacerme. Y cuando yo no estoy preparado para complacerme, échamelo a un lado, que no me interesa. Así nosotros vemos que el pueblo de Dios ha perdido el respeto al matrimonio. Si no, dígamelo si es así o no. Dígame un solo amén, ya yo sé que es verdad lo que estoy diciendo. Ha perdido el respeto al matrimonio. Usted ve pastores con 2 y 3 matrimonios. Pero ven acá, pero ¿y qué es esto? Lo que la palabra de Dios dice, que habla de que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Y Jesús dijo, y yo digo, lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. ¿Cómo es que nosotros jugamos al matrimonio? Y tenemos el matrimonio como si fuera un juguete. Si me conviene, lo uso. Y si me llevo bien, feliz de la vida. Pero si hay algún conflicto, no, espérate, vamos a resolver. Vamos a resolver. Yo estoy cansado. Yo no aguanto más. Yo voy a dejar esto. ¿Dónde está el compromiso que nosotros tenemos con Dios? ¿Cómo es que nosotros jugamos con lo que la palabra de Dios ha establecido? ¿Cómo es que nosotros nos vamos a jugar con tomar el matrimonio como una institución ahora creada por el hombre? ¿Cuál es la creada por el hombre? Primero, la indefinición del sexo, que no hay hombre y mujer. Y la Biblia dice, varón y hombre los creó Dios. Entonces ya el matrimonio no es unión de un hombre y una mujer, sino que el matrimonio es la unión de dos. Unión de dos con el sexo indefinido. Pueden ser 2 hombres, pueden ser 2 mujeres, o puede ser hombre y mujer, y después vamos a crear 37 géneros de sexo, cuando la palabra de Dios dice que solo son 2. Vamos a ver qué nos dijo Jesús cuando nosotros nos tomamos la predicación del evangelio de juego.
y no nos comprometemos con la salvación. Vamos a terminar de leer en Hebreos, en el capítulo 12. Dice: levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas. Enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. ¿Quiénes son los cojos? Los que no caminan alineados a la perfecta voluntad de Dios. Verso 14. Y ahí viene la palabra que leímos. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Veamos el verso 15. ¿Qué nos dice el verso 15? Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen de brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Verso 16. Que no haya entre ustedes ningún libertino. Bueno, esa es la traducción, es decir, ningún, como tenemos hoy nosotros. No, hay que ser libre, yo soy libre. Yo no me sujeto de que a eso, yo soy progresista, yo soy moderno. Yo tengo libertad en mi mente. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Vamos a ver lo que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 12, con respecto a la salvación. Vuelve y repita conmigo: la salvación no es un juego. Es un asunto de compromiso. Hay que tomarse en serio. Hay que tomarse en serio que en un momento nosotros vamos todos a morir. ¿Cuál de ustedes se salvará de morir? ¿Cuál de ustedes ha recibido a Jesucristo? Yo también. Los que hemos recibido a Jesucristo somos salvos de la muerte eterna. Porque aunque nuestro cuerpo mortal sea depositado y se destruya, se corrompa y se convierte en polvo, hay una promesa sobre nosotros, y es que nosotros tendremos eternidad junto a Dios. Y para garantizarnos que lo que Él nos prometió es real, lo hizo Él primero. Él mismo se entregó a la muerte y resucitó al tercer día como garantía y primicia de los que en Él crean. Y dice Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Diga: me voy a ocupar de mi salvación con temor y temblor. Wow. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y vamos ahora a leer la versión, esa era la versión RBC, la versión NBI, que dice: Filipenses 2:12. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones. Bueno, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Esta traducción de lleven a cabo es parecido a una palabra que hay en inglés que se llama perform. Perform es ejecutar, es llevar a cabo. Quiere decir que la salvación no es una teoría. La santidad no es una doctrina. La santidad es para vivirla, diga, para vivirla.
para ejecutarla, para llevarla a cabo, para ponerla por obra. Para ponerla por obra. Ahora vamos a Mateo 15, 26, 28. Y esta es la buena noticia que hoy presentamos. Dice que Jesús respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Me pone ahora 16, el 16, 16, 26. La salvación que Jesucristo nos ofreció, la pagó al precio más alto, al mayor de los sufrimientos, al mayor de los sufrimientos, a precio de sangre. Y Él nos ha ofrecido a nosotros salvación. Y no es un desperdicio, no es un juguete que nosotros podemos tener en nuestras manos. Mateo 16, 26 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero al hombre si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Cómo puedes tú comprar la vida eterna? No hay manera, solo por la gracia de Jesucristo. ¿Y de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la eternidad? ¿De qué te sirve tener una buena esposa, un buen esposo, tener un matrimonio modelo? ¿De qué te sirve tener los mejores vehículos, posesiones, una herencia grande? ¿De qué te sirve cosas materiales si al final todo lo que vemos es temporal y pasajero? Pero lo que no vemos es eterno y es para siempre. Y vamos al verso 27 de Mateo 16. Esto es Jesús hablando. Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y dice que todo ojo le verá. Cuando Él vuelva por segunda vez, todo ojo le verá. Y Él prometió que iba a venir una vez y lo hizo. Él prometió que vendrá una segunda venida en gloria y lo hará. Y dice que el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Ahí está la conversión, la santidad. Lo que tú eres no te va a recompensar porque fuiste presidente de la República. No te va a recompensar porque tuviste 5 maestrías y un doctorado. No te va a recompensar por los vehículos que tú tenías parqueado en tu casa. Te va a recompensar por lo que tú eres. Y lo que tú eres, ese es tu alma, ese es tu carácter. Y la santidad es cambiar nuestro carácter. Aquí no estoy hablando de un carácter fuerte solamente. Es cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. El corazón que solamente anda buscando las cosas a su manera, para tener un corazón dulce, moldeable a la manera de Dios. Vamos a ver qué dice el verso 28. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Cuánto arrebatan esa palabra? Nosotros le veremos, todo ojo le verá. Y nosotros estamos viendo las señales del fin. Estamos viendo las señales del fin. Y la palabra de Dios nos invita a estar en vela. Y estar en vela no es confabularse con lo que este mundo está haciendo, donde todo es relativo. Todo es relativo. Cuando se habla de divorcio,
No, espérese, eso es relativo, porque si yo no me llevo bien, lo más conveniente es que hay que separarse. Pero ¿y cuál es el problema de ponerse de acuerdo y separarse? No, no hay problema. La palabra de Dios dice que si tú, una vez casado delante del Señor, tú quieres divorciarte, tú eres libre para hacerlo. Pero tienes que tener pendiente algo, que no te puedes volver a casar. Entonces, sepárate, no hay ningún inconveniente, tú te puedes separar, pero para tú obedecer lo que la palabra de Dios dice, debe permanecer soltero. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos la salvación como un juguete. La santidad, cuando se habla de santidad, eso parece que ya no se debe predicar en las iglesias. Ya no hay que predicarlo. Eso de santidad, eso es atraso, eso es de los viejos. Eso es de cristianos de los años 80. Atrasados. Y somos relativistas, donde nada tiene importancia. Pero descuidamos nuestra salvación. Y violamos el precepto de que debemos cuidarla con temor y temblor. Pero ¿cómo es posible que homosexuales, que sean pastores? Dios mío, qué aberración. Cuando la palabra de Dios dice los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A ponerle un borrador digital a lo que dice la Biblia? Es muy fácil, usted lo agarra y lo borra y cada vez que lo lee, eso no es parte de su vida. Hoy nosotros estamos viendo una relatividad en vivir la vida cristiana. Ayer, y esto me viene ahora a la memoria, mientras los jóvenes estaban reunidos, alguien, un profeta que no nos conocía, nos dijo a nosotros, ustedes van a crecer, pero van a crecer con aquellos que van a la iglesia a buscar verdaderamente de Dios. Mucha gente ha llegado y se va a los 3 meses. Otros se van a los 6 meses. Y es porque la iglesia le demanda. Es porque le demanda. Hoy nosotros estamos viendo muchas iglesias discotecas, donde la gente va a celebrar un espectáculo. Pero ¿y dónde está la vida cristiana? Llena de inmaduros y de bebés espirituales que beben lechita, que no se toman en serio la salvación, que quieren jugar la vida como quieran, donde no importa el matrimonio. ¿Por qué no importa el matrimonio? Porque sin vivir y sin haber hecho un compromiso, sin vivir juntos y haber hecho un compromiso, tienen sexo libre. Entonces nosotros nos vamos a adaptar a que este mundo ha cambiado. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros no tenemos que adaptarnos a este siglo, sino transformarnos mediante la renovación del entendimiento, como dice Romanos 12:2, para comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No podemos adaptarnos a lo que el mundo hoy está viviendo. No podemos adaptarnos. La institución más preciada, la que Dios le dio más valor, aunque se hable poco de ella en la Biblia, es la familia. Es la familia. Y le dio tanta importancia que a nosotros nos llamó la familia de Dios, a la iglesia. Pero que resulta que hoy todo es relativo. Hoy hay maneras de congregarse virtual. Wow, está bien, yo respeto a los que quieran y reciban buenos mensajes virtual, pero el objetivo de congregarse no es escuchar una palabra para mí. No es yo ir un domingo por 1 hora a escuchar un mensaje y vivir el resto de mi vida solo, apartado del cuerpo de Cristo, haciendo lo que yo quiera.
Y entonces alimentándome de una palabra y cumpliendo con el Señor. Cumpliendo, entre comillas, de que me estoy congregando. Mire, hay alguna gente que el mandato de congregarse lo toma muy en juego. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ¿qué ocurre? Que algunos dicen, no, pero eso de congregarse, eso es libre. Yo tengo mi relación con Dios. Yo tengo mi relación con Dios. Yo no necesito ir a una iglesia para yo tener relación con Dios. ¿Y qué es eso? Que me quieren estar obligando a que yo tengo que estar metido entre una iglesia. Lo primero es que la palabra iglesia, el origen de iglesia, es la palabra eclesia en griego. Y eclesia es asamblea. Y una pregunta, ¿quién compone una asamblea solo? Nadie puede decir, pero yo soy iglesia y Dios está, y el Espíritu Santo habita en mi interior. Yo no tengo que ir a la iglesia. Estamos viendo lo relativo en que nosotros estamos hoy presentando el Evangelio y cómo nos jugamos con la salvación. Usted no sabe que cuando nosotros nos congregamos, nos ayudamos mutuamente. Oramos los unos por los otros. Nosotros compartimos las experiencias, los logros de Dios, las señales, los milagros. El evangelio no está hecho para vivirlo solo. Nosotros nos salvamos en masa. La novia no era individual, que nos habla la Biblia. Para que haya una boda del Cordero, nosotros necesitamos engalanar la novia. ¿Y cómo la vamos a engalanar? Con el espíritu de santidad. Déjame coger esto para preventivo, para que no el mensaje termine claro. Vamos a leer el 28 de Mateo 16. Mateo 16, 28. Ya estoy terminando. De verdad que ya estoy terminando. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. La promesa de salvación es para todos. Pero unos moriremos o morirán y serán levantados del lecho, pero otros, estando vivos, serán levantados para vivir a perpetua eternidad. Hay una salvación que Dios tiene prometida para nosotros. Cuando el hombre muere, si es cristiano, va a la presencia de Dios directamente. Va a la presencia de Dios, el cristiano. Y cuando Cristo venga, los que hayan muerto en él, resucitarán primero. Y los que estén vivos serán levantados y vivirán con él eternamente. Wow, esto merece un aplauso. Vamos a Mateo 13. Ya voy a leer unos cuantos versículos rápido para terminar. Vamos ahora a Mateo 13, en los versículos del 40 al 47. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Está hablando el fin de los tiempos. El verso 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Para qué? ¿Para darle salvación? No, para condenación. Es decir, que aquel que se convierte en pieza de tropiezo para los demás hermanos y no esté en paz con ellos.
y aquel que hace es hacedor de maldad, hacedor de iniquidad conscientemente, sufrirá pérdida. Y dice, los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán. Justo, ¿quién es? El que ha decidido vivir alineado a la voluntad de Dios, que ha decidido vivir en santidad. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuál es entonces la promesa del Señor? Verso 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Diga, tesoro escondido. Esto no es botija, porque las botijas son inventos del diablo, del enemigo, y ponían a alguna gente a esconder cosas para que después viniera el enemigo y le diera dinero a la gente y fuera prosperado sin pensar en Dios, en Jesucristo y en nada. Entonces él dio dinero, después se apoderaba de esa persona. Dice, y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay que vender todo, hay que rendirle todo a Dios, hay que entregárselo todo a Él. ¿Para qué? Para comprar el campo. ¿Cuál es el campo? La salvación. ¿Cómo usted lo compra? Aunque es gratis, usted tiene que comprarlo. ¿A precio de qué? De rendir su yo, de rendir su alma, de que sus pensamientos sean los pensamientos de la palabra de Dios, de que sus emociones estén controladas por el Espíritu Santo, que no haya falta de perdón, que no haya amargura, que no haya tristeza, que no haya depresión, que no haya soledad. ¿Por qué? Porque le hemos dado el control al Espíritu Santo. Pero eso no es cuestión de decir, tome el control. Para darle el control hay que orar. Nadie que le haya pedido a Dios que le elimine la depresión se mantiene. Puede durar 2 o 3 días, puede durar 1 mes o 2 meses, pero al final la victoria la va a conseguir. La victoria la va a conseguir. Pero si esperamos que nos venga del cielo la solución de manera automática, nada nos va a bajar de manera automática. Hay algo que tendremos que pagar. Hay algo que vamos a tener que comprar. Y lo vamos a hacer a precio de ¿qué? A precio de morir al yo. Diga, morir al yo. Morir al yo. Eso significa rendir mi pensamiento a los de Dios. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Entonces no voy a estar con una avaricia en mi corazón, con una ambición desmedida que nunca me llene. Mientras más consigo, más quiero y nunca estoy contento. Y lo que recibo, soy tacaño y no quiero aflojar un chele, creyendo que eso se va a guardar para la eternidad. Cuando la polilla, cuando va a ser corroído, eso va a ser corroído en el tiempo. El dinero físico va a desaparecer y aún se pueden borrar los digitales. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Diga, buenas perlas. Tesoro escondido. ¿Dónde se buscan las perlas? En el fondo del mar. ¿Y dónde están? Escondidas dentro de las conchas de los caracoles. Así es la salvación. La salvación es una perla preciosa. Es un tesoro escondido. Y cuando nosotros lo encontramos, ¿qué hacemos? Que decimos, wow,
¿Qué tengo que hacer? Venderlo todo para comprarla. ¿Qué es venderlo todo? Renunciar a todo lo que es buscarme a mí mismo y decidir comenzar a obedecer a Dios. Verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Diga radical. Radical. Yo no sé si tú quieres ser de esos peces que es recogido, pero el que no es radical con la santidad, con la palabra de Dios, y quiere jugar a Dios, jugar a la salvación como si fuera un juguete, le quiero decir un mensaje en esta mañana. Dios no puede ser burlado. Vamos, vamos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se mofa. De Dios nadie se burla. Aunque quieras usar a Dios, no vas a poder usarlo. Él es soberano y Él hace según su perfecta voluntad. Él hace según su perfecta voluntad. Vamos a ponernos de pies. Me queda la mitad del mensaje. Sí, tenemos que hablar sobre lo que es el pecado deliberado. Es decir, usted sabiendo que no lo puede hacer, que no lo debe hacer, usted lo hace. Ese es el pecado deliberado. Me falta también hablar sobre lo mentiroso, sobre lo corrupto, porque hoy hemos relativizado todo. Pero es que si yo me metí en política es para hacerme de dinero. Yo voy a trabajar una campaña 2 años y después cuando llegue al poder no me voy a aprovechar. Pero si me dan la oportunidad de yo hacer dinero, no me importa. Es dinero. ¿Y qué de malo tiene si el dinero me sirve para vivir? Entonces dice la palabra que los corruptos, los hechiceros, los homosexuales, los avaros, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Es una mentirita leve. No heredarán el reino de Dios. Diga radicales. Radicales. Radicales con lo que la palabra de Dios establece.